las trae. José Manuel García Margallo, que es el lenguaraz ministro de Asuntos Exteriores del tristísimo gobierno que preside en funciones ahora Mariano Rajoy, decide agarrar del bracete a la ministra de Fomento y marcharse a Cuba. Al parecer no se sabía siquiera si los iba a recibir Raúl Castro. La última vez que estuvo Margallo no lo recibió porque por lo visto Margallo le dan ataques y entonces de pronto dice, ¡hala, que me voy a Cuba! Bueno, pero es que, señor ministro, no sabemos si le va a recibir. Es igual, yo me voy. Y se queda tan pancho. La otra vez no lo recibió, esta vez sí lo recibió. Es verdad que esta vez Margallo se traía debajo del bolsillo algo maravilloso, y era que el 80% de la deuda que tiene la dictadura castrista con España la va a cubrir el agujero lo van a cubrir los contribuyentes españoles, a los que ya exprimirá convenientemente Cristóbal Nosferatu Montoro, porque la dictadura castrista se ha encontrado con el regalo inesperado de que el gobierno español, que está en funciones, le perdona esa deuda. Y uno dirá, pero bueno, vamos a ver, el gobierno que está en funciones está haciendo una cantidad de cosas absolutamente inaceptables en un gobierno en funciones y en un gobierno no en funciones. Pero es que parece que se aprovecha de que no hay control parlamentario para actuar más despóticamente, si cabe, de lo que lo ha hecho en los últimos 4 años. Entonces, perdonan el 80% de la deuda y se van a Cuba. ¿Y a qué se van a Cuba García Margallo y la ministra de Fomento? Pues muy sencillo, a decirle algo así como, vamos a ver, ya que os perdonamos el 80% de la deuda, vosotros firmáis contratos a empresas españolas. Bien, esto parece que en apariencia está muy bien. No, esto es una vergüenza y vamos a intentar explicarles por qué esto es una vergüenza e incluso se podría calificar de una malversación de fondos. Porque la historia es la siguiente. Cuba debe un platal a España. Y entonces el gobierno español dice, no se preocupen ustedes, que de ese platal, que va a dejar un agujero de miles de millones de euros en el presupuesto, nosotros les perdonamos el 80%. Y a cambio hay una serie de empresas españolas que van a hacer negocio con ustedes. ¿Se benefician de esto los contribuyentes españoles? No, esto es como si les pegaran una pedrada en el ojo. Porque ese agujero que queda en los presupuestos por el perdón de la deuda a Cuba lo van a tener que cubrir los contribuyentes españoles, porque ese dinero no lo va a poner Margallo, y no lo va a poner Ana Pastor, y no lo va a poner Cristóbal Nosferatu Montoro, y no lo va a poner Rajoy, ni siquiera lo va a poner el gobierno cubano, lo van a poner los contribuyentes. Bien, ¿y por qué hemos hecho un nuevo agujero, un nuevo boquete en el presupuesto que van a tener que pagar los contribuyentes? Hombre, para que haya una serie de empresas españolas que hagan negocio. Bien, esas empresas españolas van a ganar tanto dinero, que paguen tantos impuestos, como para poder cubrir el agujero que deja el perdonar la deuda a Cuba. No, padre. Vamos, es que ni de broma esas empresas españolas, por mucho que sea una cadena hotelera o por mucho que sea una empresa de transportes, van a ganar un dinero tal que en términos de impuestos resarzan del agujero que ha dejado el perdón de la deuda de Cuba. Bueno, y si es así y el contribuyente pierde miles de millones de euros y aquí los bolsillos solamente se los llenan unas empresas españolas, que no nos importa que ganan dinero, nos parece muy bien, lo que nos parece muy mal es que ganen dinero a costa de perdonar la deuda a una dictadura y que ese agujero lo tengan que cubrir los contribuyentes españoles, eso es lo que nos parece muy mal. Esas empresas, ¿qué relación tienen con este gobierno para conseguir una cosa así? Porque es que verdaderamente se las trae. ¿Ustedes se imaginan que cualquiera de ustedes, el que se dirige ahora mismo desde estos micrófonos a ustedes o ustedes mismos, se pudieran plantar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y le dijeran, señor García Margallo, ¿usted podría conseguir que se le perdonara la deuda, yo que sé, a Bolivia, al Ecuador, a quien sea, y a cambio de eso mi empresa puede hacer negocios en ese país? Porque es que es fantástico. O sea, si ustedes le perdonan la deuda y luego va a mi empresa y hace negocios, bueno, es maravilloso para mi empresa. ¿Ustedes creen que alguien siquiera recibiría gente con esas pretensiones? Y en este caso, ¿cómo es que funciona? ¿Qué relación tienen esas empresas con el actual gobierno? En cualquiera de los casos, aunque no tengan ninguna relación y no repartan sobornos y no estén en la financiación ilegal y sean empresas honradísimas e inmaculadas, pero ¿qué tipo de
política de gobierno es dejar de ingresar miles de millones de euros que han salido previamente de los bolsillos de los contribuyentes para que se forren unas empresas y el agujero que ha quedado por el perdón de la deuda lo cubran otra vez los contribuyentes. Bueno, esto es una absoluta malversación de fondos. Y esto es un empleo absolutamente irresponsable del poder estatal. Y esto es un desvalijamiento y un expolio que vuelve a caer sobre los ciudadanos y los contribuyentes españoles. Y luego Margallo, si quiere, puede poner su sonrisa, que a mí me recuerda a la mula Francis, no sé por qué, pero no lo puedo evitar, me la recuerda, puede pasear su sonrisa por donde quiera, considerarse que es la última Coca-Cola del desierto e incluso la mamá de Tarzán. Pero la coz que ha atizado a los contribuyentes españoles con la historia de Cuba es bochornosa. La manera en que ha mostrado cómo tratamos a una dictadura repugnante que lleva oprimiendo a los cubanos desde hace más de medio siglo es escandalosa. Y que esto sea para que se forren determinadas empresas españolas es escandaloso. Luego, por supuesto, pues en fin, la gente es muy libre de volver a votar al Partido Popular, pero esto es una vergüenza. El presidente cubano Raúl Castro ha recibido finalmente al ministro de Exteriores en funciones español, García Margallo, en La Habana. Margallo dice que lo que lleva en su puesto como ministro no recuerda reuniones con ese nivel de cordialidad. Margallo afirma que las autoridades cubanas con esta reunión han mostrado un gesto especial hacia España y dice que tras la reunión de 2 horas con Raúl Castro, las relaciones entre España y Cuba han alcanzado su punto más álgido, el punto más álgido de los últimos años. Además, el ministro de Exteriores en funciones ha dicho textualmente que la relación bilateral está en un momento dulce. Parece que a Margallo se le ha olvidado el plantón que le dio Raúl Castro en el año 2014 durante su visita a la vista. Y no es de extrañar que esté en un momento dulce y que haya tanta cordialidad por parte de Raúl Castro y del gobierno cubano después de que España haya anunciado que condona el 80% de la deuda que la isla tiene contraída con nuestro país. El ministro Margallo... Al ministro Margallo le ha acompañado la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, quien se ha reunido con el ministro de Transportes cubano y han firmado el primer memorándum de entendimiento en materia de transportes. No han especificado en qué términos. España trata de buscar contratos de este modo preferenciales para las empresas españolas que quieran invertir en la isla, algo que no beneficiará en último término a los contribuyentes españoles y algo que contrasta saber que estamos con un nivel de deuda y el déficit público pues elevadísimo y que España condone este dinero a Cuba. Además, Raúl Castro, en otro acto de cordialidad, según cuenta Margallo, dice que ha dejado las puertas abiertas del Palacio de la Revolución para que acuda el rey o el presidente del gobierno a visitarles. Bueno, pues maravilloso, porque con un poco de mala suerte y bastante estupidez por parte de los votantes españoles, lo mismo Pablo Iglesias se convierte en el futuro presidente del gobierno español y ese está encantado de aparecer por el Palacio de la Revolución y arengar a las masas en Cuba y, por supuesto, hacer el ridículo, claro. Y a lo mejor hasta perdona ya el 20% de la deuda que tiene la dictadura castrista con España y ya es el 100% y lo mismo hasta le aprueban ayudas internacionales. Es algo verdaderamente escandaloso. Es escandaloso. Y de nuevo, pues es una muestra más del envilecimiento de la política española y de nuevo es una muestra más de cómo va todo absolutamente manga por hombro en una nación que está quebrada económicamente, pero que seguramente también está quebrada en